Existe un momento exacto, y hasta podrías cronometrarlo si sabes qué buscar, en el que la realidad biológica llama a su puerta. Es cuando el cerebro femenino, calibrado por millones de años de evolución para evaluar el valor reproductivo y la seguridad emocional, finalmente procesa una verdad devastadora: ya no estás disponible. Y cuando eso sucede, caballeros, serán testigos de una cascada neurológica tan predecible como poderosa. Su sistema límbico entra en modo de emergencia. La amígdala dispara señales de pérdida. El córtex prefrontal comienza a reevaluar cada decisión que la trajo hasta aquí. El 93% de los hombres jamás aprenderá lo que voy a compartir con ustedes ahora. Seguirán reaccionando, persiguiendo, suplicando, activando todos los circuitos equivocados en el cerebro femenino. Pero tú, estás a punto de tener acceso al conocimiento que separa a los hombres que son olvidados de los hombres que se convierten en el punto de referencia máximo en la vida de una mujer. Esto no es un juego de venganza. Es pura biología estratégica aplicada. Antes de continuar, necesito decirte algo. Este video llegó hasta ti porque alguien le dio like. Ahora es tu turno. Dale like, suscríbete y comenta la ciudad desde donde nos estás viendo. Y veamos hasta dónde llega este mensaje. Sin rodeos, vamos a lo que importa. Primer sentimiento, el 20 que le cae, cuando se da cuenta de que realmente seguiste adelante. El cerebro humano opera con un mecanismo de defensa psicológica llamado negación anticipatoria. Cuando una mujer termina o se distancia, su sistema nervioso calcula secretamente que estarás ahí, orbitando, disponible como plan B. Esto no es crueldad, es programación de supervivencia. Mantener opciones abiertas siempre ha sido una ventaja evolutiva. ¿El problema? Este circuito fue calibrado en entornos donde los recursos eran escasos. Cuando realmente desapareces, cuando se da cuenta de que ya no hay mensajes, ya no hay miradas, ya no hay energía dirigida hacia ella, su cerebro dispara una alarma primitiva: pérdida de recurso detectada. Es aquí donde la mayoría de los hombres fracasan miserablemente. Creen que seguir adelante significa publicar fotos forzadas o lanzar indirectas. Error. Seguir adelante es un estado neurológico, no una actuación. Cuando genuinamente rediriges tu energía, cuando tu sistema de recompensa dopaminérgica deja de procesarla como fuente de placer, esto crea un vacío de atención que el cerebro femenino detecta instintivamente. Siente la ausencia de tu presencia energética. Y eso, amigos míos, activa su sistema de apego de forma retroactiva. Lo interesante es que este es el único momento en que el valor que representaba se vuelve cristalino para ella. Antes, eras paisaje. Ahora, eres un recurso perdido. Estudios en neurociencia del apego muestran que el cerebro procesa la pérdida de un vínculo social de la misma manera que procesa el dolor físico. La ínsula anterior y el córtex cingulado anterior se iluminan. Es literalmente doloroso. Y cuanto más genuina sea tu ausencia, más intenso es su procesamiento. Aquí está el secreto que lo transforma todo: no puedes fingir indiferencia. El sistema nervioso femenino es una máquina de detección de autenticidad evolutivamente refinada. Lee microexpresiones, tono de voz, lenguaje corporal, patrones de comportamiento. Si estás fingiendo seguir adelante mientras todavía estás emocionalmente invertido, ella lo siente. ¿Pero cuándo realmente sigues adelante? ¿Cuándo tu sistema nervioso deja de reaccionar a ella? Eso crea una disonancia cognitiva devastadora en su cerebro. Y ahí es donde comienza la segunda fase. Si estás cansado de verla jugar con tus sentimientos y de que te ignore, llegó el momento de darle la vuelta al juego. Muestra quién manda, haz que ella te persiga y reconozca tu valor. En el primer comentario fijado hay un manual paso a paso. Haz clic ahora y cambia el juego a tu favor. Segundo sentimiento, el arrepentimiento silencioso que la carcome por dentro. El arrepentimiento funciona a través de un proceso neurológico llamado rumiación de la pérdida. Su hipocampo, responsable de la memoria, comienza a reproducir momentos específicos en bucle. Pero aquí está el elemento crítico que la mayoría ignora: el cerebro no reproduce recuerdos de forma neutral. Los reconstruye. Y en estado de pérdida,
el sesgo nostálgico reorganiza esos recuerdos, magnificando lo positivo y minimizando lo negativo. ¿Aquellos momentos que ignoró cuando estaba contigo? Ahora regresan con un peso emocional multiplicado. Esto no es una elección, es química cerebral reaccionando a la escasez. El arrepentimiento femenino tiene una característica única, rara vez se expresa verbalmente en las etapas iniciales. ¿Por qué? Porque admitir un error activa áreas del cerebro asociadas con la reducción del estatus social y la autoestima. Es una amenaza al ego. Entonces, el arrepentimiento inicial se manifiesta de formas indirectas, monitorea tus redes sociales, aumento de cortisol al verte feliz, te menciona casualmente en conversaciones, intento de mantener el vínculo social. O desarrolla hipervigilancia a tus patrones, dónde vas, con quién sales. Este es el arrepentimiento operando tras bambalinas. La mayoría de los hombres cometen el error fatal de validar este arrepentimiento silencioso prematuramente. Ella da una señal sutil, un like, un mensaje vago. Una mirada prolongada, y ellos explotan de vuelta a la dinámica anterior. ¿Resultado? Su cerebro respira aliviado, aún tengo poder. Aún tengo opciones. Y el ciclo de desvalorización-desapego se reinicia. Acabas de entregar la ventaja estratégica en el momento más crítico. El arrepentimiento solo se transforma en acción genuina cuando la incertidumbre persiste. Cuando su cerebro ya no puede calcular tu disponibilidad. Existe un timing biológico preciso aquí. Estudios sobre el procesamiento de la pérdida romántica muestran picos de angustia entre 3 a 8 semanas después de la percepción definitiva de la pérdida. Es cuando el cerebro deja de vivir de esperanza y comienza a procesar la realidad. Si mantienes una ausencia genuina durante esta ventana, su arrepentimiento evoluciona de tal vez me equivoqué a definitivamente perdí algo irreemplazable. Este es el punto de inflexión neurológico. Pero exige que resistas el impulso mamífero de responder a sus señales. Tercer sentimiento, el vacío de darse cuenta de que lo que era rutina se volvió recuerdo. El cerebro humano es una máquina de hábitos. El 95% del comportamiento diario es automático, controlado por los ganglios basales. Cuando estabas presente, no eras solo una persona, eras parte de la arquitectura neural de su rutina. El mensaje de buenos días que disparaba dopamina. La presencia física que regulaba su sistema nervioso. Las conversaciones que estructuraban su procesamiento emocional diario. Eras infraestructura psicológica. ¿Y cuando la infraestructura desaparece? El cerebro entra en crisis de adaptación. Este vacío es particularmente devastador porque impacta a niveles que ni siquiera puede nombrar conscientemente. No es solo nostalgia, es desregulación sistémica. Su ritmo circadiano estaba parcialmente sincronizado con el tuyo. Los patrones de liberación de oxitocina estaban calibrados para las interacciones contigo. El sistema de recompensa dopaminérgica te tenía como fuente confiable de placer previsto. Cuando todo esto desaparece simultáneamente, se crea un déficit neurológico que ninguna distracción puede llenar por completo. Es como quitar una pieza de soporte de una estructura. La fase de la rutina que se vuelve recuerdo es donde la mayoría de las mujeres experimenta lo que los psicólogos conductuales llaman habituación inversa. Intenta recrear la sensación de normalidad, sale más, conoce gente nueva, se sumerge en el trabajo. Pero el cerebro sigue enviando señales de error, patrón esperado no detectado. Es como cuando vas a buscar el celular en el bolsillo y no está ahí. ¿Ese micromomento de pánico? Multiplícalo por cientos de micromomentos diarios. Cada uno activando recuerdos asociados a ti. El poder estratégico de esta etapa es comprender que cada día que pasa sin ti, su cerebro está trabajando contra su propia voluntad consciente. La neuroplasticidad, capacidad del cerebro de formar nuevos patrones, toma tiempo. Durante este periodo de transición, su parte consciente puede decir estoy bien, pero el sistema límbico está en un estado de luto constante. Y si durante este periodo crítico te ve genuinamente feliz, construyendo una nueva rutina, esto crea un contraste cognitivo devastador, tú lograste lo que su cerebro aún no puede, adaptarse a la pérdida. Cuarto sentimiento, la culpa que llega demasiado tarde. La culpa es una emoción cognitiva compleja que exige procesamiento cortical superior.
A diferencia de la vergüenza, que se trata de identidad, o el miedo, que se trata de amenaza, la culpa se trata de acción, yo causé daño. Pero aquí está el aspecto crucial que separa a los hombres que entienden la psicología femenina de los que viven confundidos. La culpa femenina después de una pérdida romántica solo emerge cuando hay evidencia irreversible de consecuencia. Mientras ella crea que puede revertir la situación, el cerebro bloquea la culpa para preservar la autoestima. Es protección psicológica. Cuando la culpa finalmente perfora estas defensas, generalmente cuando te ve reconstruido, elevado, claramente más allá de ella, el impacto se multiplica por todas las semanas o meses de negación anterior. Es una factura emocional acumulando intereses. Su córtex prefrontal comienza a procesar retrospectivamente cada momento en que te desvalorizó, cada vez que eligió atención externa, cada oportunidad que tuvo de elegir diferente. ¿Y ahora? Ahora ya no hay elección disponible. Esto crea lo que los neurocientíficos llaman disonancia irresoluble, un estado mental extremadamente incómodo. La mayoría de los hombres desperdicia este momento crítico por dos razones. Primera, confunden su disculpa con un cambio genuino. Se disculpa porque su cerebro está en modo de reducción de disonancia, tratando de eliminar la incomodidad emocional. Esto no significa que los patrones neurales subyacentes hayan cambiado. Segunda, perdonan demasiado rápido, eliminando la presión evolutiva que fuerza el cambio real. El perdón prematuro comunica tu comportamiento anterior no tuvo una consecuencia real. Y el cerebro aprende por consecuencia, no por palabras. El poder estratégico de la culpa tardía está en usarla como espejo, no como arma. Cuando ella expresa culpa, no necesitas atacar ni consolar. Simplemente reflejas la realidad. Sí, tus elecciones tuvieron consecuencias. Y ahora ambos vivimos con ellas. Esto obliga a su cerebro a completar el procesamiento en lugar de buscar un alivio emocional rápido a través de tu validación. ¿Es incómodo? Extremadamente. Pero es el único camino hacia el cambio neural genuino. Y si estás jugando el juego largo, construyendo valor que perdura más allá de una dinámica específica, entiendes que enseñar la consecuencia es el mayor regalo que puedes dar. Quinto sentimiento, el orgullo que antes la protegía, ahora la destruye. El orgullo es un mecanismo de defensa del ego evolutivamente desarrollado para proteger el estatus social y la autoestima. En el contexto femenino moderno, a menudo es amplificado por la validación constante en redes sociales y la cultura que predica no necesitas a nadie. ¿El problema? Este orgullo funciona perfectamente cuando aún estás disponible como opción. Le permite sentirse poderosa, yo elijo mantenerme alejada. Pero cuando eliminas tu disponibilidad genuinamente, el orgullo se transforma de escudo en prisión. No puede perseguirte sin contradecir la narrativa de independencia que construyó. Aquí está la dinámica neurológica fascinante, el orgullo opera a través del córtex prefrontal dorsolateral, el área responsable de la autorregulación y el control social. Suprime impulsos límbicos. Así que cuando su sistema límbico está gritando lo quiero de vuelta, el córtex prefrontal responde pero admitirlo destruiría mi autoimagen. Este conflicto interno crea un estado de estrés crónico. Niveles elevados de cortisol. Sueño perturbado. Rumiación obsesiva. Y cuanto más tiempo persiste este conflicto, más consume recursos cognitivos. La diferencia entre hombres promedio y hombres que dominan la dinámica femenina está aquí. Los promedio intentan atacar su orgullo, haciendo comentarios que fuerzan la admisión de error. Esto solo fortalece las defensas. Los hombres estratégicos simplemente viven tan bien que el costo de mantener el orgullo se vuelve mayor que el costo de abandonarlo. No discutes. Demuestras un valor tan inequívoco que su cerebro hace los cálculos, mantener el orgullo igual a perderlo permanentemente. Abandonar el orgullo igual a quizás tener una oportunidad de recuperarlo. Cuando el análisis de costo-beneficio cambia, el comportamiento cambia. Existe un momento decisivo, y lo verás si sabes observar, en el que el orgullo se rompe. Generalmente se manifiesta a través de una acción que juró que nunca haría, buscarte primero, admitir sentimientos sin que tú presiones, hacer concesiones que contradicen su postura anterior. Esto no es debilidad.
Es su cerebro finalmente completando el procesamiento de la realidad y recalculando la estrategia. Pero atención, si celebras esto como victoria, pierdes el juego mayor. Porque la ruptura del orgullo solo tiene valor permanente si va acompañada de un cambio conductual sostenido, no solo una actuación emocional temporal. Sexto sentimiento, el shock de verte feliz sin ella. El cerebro femenino está evolutivamente calibrado para evaluar el valor a través de la validación social. Cuando otros valoran algo, el valor percibido aumenta automáticamente, es el principio de la prueba social en neurociencia aplicada. Entonces, cuando te ve genuinamente feliz, rodeado de gente, progresando visiblemente, su cerebro lo procesa como evidencia objetiva de valor alto. Y aquí está el golpe devastador, estás demostrando valor alto precisamente en su ausencia. La conclusión neurológica es inevitable, él no me necesitaba para ser feliz. Yo era la que lo necesitaba a él. Este shock impacta particularmente fuerte porque desafía la narrativa que ella construyó para justificar la pérdida. La mayoría de las mujeres que se alejan o terminan relaciones construyen explicaciones internas, era demasiado dependiente, me estaba frenando, necesito a alguien más fuerte. Estas historias funcionan perfectamente hasta que son contradichas por la evidencia. Cuando apareces más fuerte, más independiente, más centrado que cuando estabas con ella, todas esas historias colapsan. Y el colapso de la narrativa interna crea una crisis de identidad temporal. La respuesta biológica es predecible. Primero, negación, está fingiendo. Segundo, racionalización, cambió porque yo me fui, así que merezco crédito. Tercero, cuando ninguno de estos mecanismos de defensa funciona porque la evidencia es demasiado consistente. Viene la devastadora aceptación, evalué mal. Y es aquí donde el 90% de los hombres explota su propio progreso. Se dan cuenta de que ella está observando y comienzan a actuar aún más, se vuelven obvios, pierden autenticidad. Y su cerebro detecta el cambio, todavía está reaccionando a mí. Y acabas de perder la ventaja. El poder máximo está en ser feliz para ti, no para que ella lo vea. Cuando tu felicidad es un subproducto genuino de propósito, crecimiento, conexiones reales, no una demostración calculada, esto crea una autenticidad irresistible. Su sistema nervioso detecta la diferencia entre alegría performativa y contento genuino. Y el contento genuino comunica algo que activa todas las alarmas de pérdida en el cerebro femenino, este hombre tiene recursos internos. No necesita validación externa. Él es el premio. Y esto, caballeros, es cuando el juego cambia completamente de dirección. Séptimo sentimiento, la nostalgia que se vuelve castigo todas las noches. El sistema nervioso humano procesa las emociones de forma diferente dependiendo del contexto circadiano. Durante el día, el córtex prefrontal está activo, racionalidad, distracción, control. Pero por la noche, cuando la actividad cortical disminuye y el sistema límbico toma el control, las emociones no procesadas emergen con toda su fuerza. Por eso las rupturas duelen más de noche. Es cuando su cerebro pierde la capacidad de suprimir la nostalgia a través de la distracción y la racionalización. Y cada noche que pasa sin ti, su sistema nervioso procesa la pérdida de forma acumulativa. La nostalgia nocturna tiene una característica neuroquímica específica, activa el eje HPA, hipotálamo hipófisis adrenal, el mismo sistema de respuesta al estrés. Esto libera cortisol y adrenalina, creando un estado de ansiedad que dificulta el sueño. Y el mal sueño crea una vulnerabilidad emocional aumentada al día siguiente. Es un ciclo vicioso. Lo que era nostalgia se transforma en presencia obsesiva. No estás ahí físicamente, pero estás ocupando más espacio mental que cuando estabas presente. Y su cerebro comienza a interpretarlo como una señal, si estoy pensando tanto, debe ser importante. Aquí está el componente que la mayoría de los hombres no entiende, no necesitas saber que ella está sufriendo por la noche para que esto te beneficie estratégicamente. Lo importante es que el procesamiento está sucediendo. Cada noche que pasa, su cerebro está esencialmente ensayando tu importancia a través de la nostalgia. La neuroplasticidad funciona por repetición.
Y si está repitiendo mentalmente momentos contigo todas las noches, está fortaleciendo involuntariamente las vías neurales asociadas a tu memoria. Estás siendo neurológicamente magnificado por tu ausencia. El error fatal es intentar aliviar su sufrimiento prematuramente. Los hombres con mentalidad de escasez no soportan la idea de que ella esté sufriendo y saltan a ofrecer consuelo. ¿Resultado? Interrumpen el proceso de valoración que estaba ocurriendo. Su cerebro respira aliviado. Él todavía está disponible. Puedo dejar de procesar la pérdida. Y acabas de reiniciar todo el progreso neurológico. La regla de oro, la nostalgia que no se resuelve se transforma en necesidad. Pero la nostalgia que se satisface fácilmente se transforma en aburrimiento. Elige cuál prefieres crear. Octavo sentimiento, el miedo a nunca más ser amada de la misma manera. Este es el miedo existencial que emerge cuando el procesamiento de la pérdida alcanza capas profundas. No se trata solo de perderte a ti específicamente, se trata de perder el patrón de amor que representabas. El cerebro femenino categoriza las experiencias románticas en arquetipos. Y cuando la amaste de una forma que nadie más la había amado, con una intensidad específica, un patrón específico, una inversión específica, creas una categoría única en su memoria. Y la realización devastadora, esa categoría ahora está vacía, y tal vez permanezca vacía permanentemente. La neurociencia del apego nos enseña que el cerebro no forma vínculos solo con personas, sino con patrones de interacción. La forma en que la mirabas. El tono específico que usabas con ella. La forma en que tu cuerpo respondía al suyo. Todo esto crea una firma neural única. Y aquí está la verdad brutal, cuanto más específico y único fue tu amor, más irreemplazable se vuelve en su percepción. Otros hombres pueden aparecer, pueden ser atractivos, pueden invertir. Pero su cerebro está comparando con un patrón específico. Y nada alcanza ese patrón exacto. El miedo se intensifica cuando testea el mercado y descubre empíricamente que lo que creía que era abundante es en realidad escaso. ¿Atención masculina? Abundante. ¿Validación superficial? Abundante. Pero un hombre que invierte genuinamente, que ve más allá de lo físico. ¿Qué ama con intensidad y consistencia? Escaso. Y cuanto más busca y no encuentra, más el miedo se transforma en pánico. ¿Y si lo que tiré a la basura era exactamente lo que necesitaba? Este es el momento en que el valor retroactivo de lo que ofreciste se multiplica exponencialmente en su mente. La jugada estratégica no es prometer que nunca encontrará a nadie igual, eso es desesperación. La jugada es simplemente ser tan específico y genuino en lo que ofreces que esto naturalmente se convierta en un patrón difícil de replicar. Y luego, cuando ella pierde acceso a eso, el propio mercado le enseña la lección que nunca necesitaste verbalizar. La realidad externa confirma lo que siempre supiste internamente, lo que ofreces es raro. Y la rareza, en la economía de las relaciones como en cualquier economía, determina el valor. No declaras tu valor. Lo demuestras a través de una escasez auténtica. Noveno sentimiento, la desesperación de intentar reconquistar cuando ya es tarde. La desesperación tiene una característica neurológica específica, desactiva el córtex prefrontal, área responsable de la planificación, la previsión de consecuencias y la autorregulación. Y entrega el control total al sistema límbico. Es un estado de emergencia emocional. Y cuando una mujer entra en desesperación por reconquistar, presencias algo fascinante, todas las estrategias que criticó en hombres necesitados, ahora las ejecuta. Mensajes múltiples sin respuesta. Justificaciones emocionales. Promesas de cambio. Demostraciones públicas de interés. Es como ver un manual de lo que no se debe hacer ejecutándose en tiempo real. El timing es crítico para entender aquí. La desesperación solo emerge cuando la ventana de oportunidad se está cerrando visiblemente. Mientras ella cree que tiene tiempo, el cerebro opera en modo estratégico. Pero cuando se acumulan las evidencias, tú con otra persona, tú explícitamente siguiendo adelante, tú no disponible por un periodo prolongado, el cerebro cambia a modo de recuperación de pérdida de emergencia. Es la misma respuesta que tendrías si tu pasaporte cayera del bolsillo a metros de un abismo. No hay tiempo para la estrategia.
solo reacción. El 99% de los hombres malinterpreta esta desesperación. La ven como finalmente me quiere y recompensan el comportamiento desesperado con atención total. Error catastrófico. Porque la desesperación no es una elección, es pánico. Y cuando satisfaces el pánico, el cerebro vuelve al equilibrio, y con el equilibrio vuelve el patrón conductual anterior. Lo que necesitas entender, la desesperación es un síntoma del procesamiento final de la pérdida. No es el destino, es el medio del proceso. Si intervienes aquí, interrumpes el proceso antes de que ocurra la transformación real. El enfoque correcto cuando te enfrentas a su desesperación, compasión sin concesión. Puedes reconocer el sufrimiento sin abrir la puerta de inmediato. Veo que esto es difícil para ti. Yo también pasé por eso cuando elegiste alejarte. Pero ahora cada uno está lidiando con las consecuencias de sus propias elecciones. Esto hace tres cosas neurológicamente: valida su emoción, evitando la intensificación defensiva, refleja la consecuencia, forzando el procesamiento de la responsabilidad, y mantiene el FRAM, demostrando que ya no eres reactivo a su estado emocional. Y el FRAM, caballeros, lo es todo. 10º sentimiento, los celos de imaginar a otra en tu lugar. Los celos son una emoción evolutiva programada para proteger la inversión reproductiva. En términos cerebrales, activan la amígdala, aumentan el cortisol y generan una respuesta de amenaza. Pero aquí está la diferencia crucial entre los celos masculinos y femeninos. Los hombres sienten celos sexuales, miedo de que otro hombre tenga acceso físico a la pareja; las mujeres sienten celos emocionales. Miedo de que otra mujer reciba la inversión emocional y los recursos de la pareja. Entonces, cuando ella te imagina con otra, lo que la destruye no es el sexo, es imaginarte mirando a otra de la forma en que la mirabas a ella. Compartiendo con otra lo que compartías con ella. Este celo se amplifica exponencialmente si estás invirtiendo visiblemente en otra de la forma en que invertías en ella. Porque ahora su cerebro procesa dos amenazas simultáneas: pérdida de lo que tenía, tú, y pérdida de la exclusividad de lo que tenía, el patrón de amor específico que ofrecías. Y la conclusión devastadora que su cerebro no puede evitar, entonces no era que él fuera incapaz de ser lo que yo quería. Era que yo fui incapaz de valorarlo cuando lo tenía. Esto transfiere la responsabilidad de ti a ella. Y la transferencia de responsabilidad es donde el arrepentimiento se transforma en acción. La mayoría de los hombres usa los celos como arma, publicando fotos performativas con otras mujeres, provocando intencionalmente. Esto genera celos, sí, pero los celos performativos generan una reacción performativa. Ella puede reaccionar, pero será para competir, no para valorar genuinamente. El celo que transforma es el celo no intencional. Cuando estás genuinamente invirtiendo en tu propia vida y otras mujeres aparecen naturalmente porque te convertiste en un hombre de alto valor. Esto genera el celo más poderoso, el celo de la realidad, no de la manipulación. Y aquí está el elemento final que pocos comprenden: tú no controlas si ella siente celos. Tú controlas si eres digno de generar celos. Un hombre que no tiene opciones no genera celos, genera lástima. Un hombre que tiene opciones pero permanece disponible para ella no genera celos, genera complacencia. Un hombre que tiene opciones y genuinamente siguió adelante, ese genera el tipo de celos que la mantiene despierta por la noche, revisando tus redes sociales, analizando a cada mujer que aparece cerca de ti. Y ese celo le enseña la lección más valiosa: no soy irreemplazable. Y tal vez él ya me reemplazó. 11º sentimiento, el momento en que entiende el valor de lo que perdió. La comprensión del valor es una función del córtex prefrontal ventromedial, el área responsable de la atribución de valor y la toma de decisiones. Pero esta área solo procesa el valor adecuadamente cuando tiene datos comparativos. Por eso la mayoría de las mujeres no entienden el valor de lo que tienen mientras lo tienen. El cerebro carece de contraste. Estás ahí, disponible, constante. Para el sistema nervioso, eso es la línea base, no la excepción. Solo cuando la línea base desaparece y ella experimenta alternativas, el cerebro finalmente puede procesar: oh, aquello era excepcional. Esta comprensión no llega a través de un único momento de iluminación.
Llega a través de la acumulación de dolorosas microconclusiones. Cada interacción mediocre con otro hombre. Cada vez que necesita explicar lo que necesita y no es entendida. Cada momento en que espera inversión y recibe indiferencia. Cada una de estas experiencias es un punto de datos que el cerebro utiliza para recalcular el valor retroactivo de lo que tú ofrecías. Es como si ella te estuviera reconstruyendo en tiempo real a través de la ausencia de las cualidades que tú tenías. El poder estratégico de esta fase es entender que no necesitas explicar tu valor. El mercado lo hace por ti. Cuando realmente sigues adelante y ella queda expuesta a la realidad de las opciones disponibles, el universo mismo se convierte en tu abogado. Cada hombre que coquetea sin invertir. Cada situación superficial que no llega a ninguna parte. Cada conexión que promete, pero no cumple. Todo esto construye un caso comparativo que ningún argumento verbal de tu parte podría construir. Y cuando ese caso es lo suficientemente fuerte, su comprensión se vuelve ineludible. Pero atención, la comprensión del valor no garantiza un cambio conductual. Ella puede entender perfectamente lo que perdió y aún así ser incapaz o no estar dispuesta a hacer lo que sería necesario para recuperarlo. Esta es la realidad que los hombres con mentalidad de escasez no aceptan. Piensan, si tan solo entiende mi valor, querrá volver. Incorrecto. El valor percibido es necesario, pero no suficiente. Lo que determina su acción es si cree que, 1, todavía tiene una oportunidad, 2, el costo de intentarlo es menor que el costo de perder permanentemente, y 3, es capaz de la transformación que se le exigiría. 3 variables. Todas dependen de tus acciones, no de sus palabras. 12º sentimiento, el dolor de darse cuenta de que el tiempo no regresa. El procesamiento de la irreversibilidad temporal activa áreas del cerebro asociadas con el duelo, el córtex cingulado anterior y la ínsula. Es la misma respuesta neurológica que tendríamos al procesar la muerte de alguien cercano. Porque, en cierto sentido, es exactamente eso, la muerte de una versión de la realidad. La versión donde todavía tenían una oportunidad. La versión donde ella aún tenía poder de elección. La versión donde tal vez algún día todavía era una posibilidad. Cuando esa versión muere, y el cerebro finalmente acepta que murió, el dolor es agudo y específico. El tiempo es el elemento más cruel en la dinámica de las relaciones porque es el único recurso absolutamente no renovable. El dinero se puede recuperar. El estatus se puede reconstruir. La apariencia física se puede mejorar. ¿Pero el tiempo? Cada segundo que pasa se consume permanentemente. Y cuando ella finalmente se da cuenta de cuántos meses o años desperdició al no valorar lo que tenía, la magnitud de la pérdida se vuelve psicológicamente abrumadora. El cerebro intenta calcular, ¿cuántos momentos perdí? ¿Cuántas oportunidades de elegir diferente? Y no hay una respuesta cómoda. Este dolor tiene un componente adicional particularmente devastador para las mujeres. La conciencia biológica del reloj. No es políticamente correcto mencionarlo, pero es neurológicamente innegable, existe una presión evolutiva específica relacionada con la fertilidad y el tiempo. Cuanto mayor se vuelve, más el cerebro procesa la pérdida de tiempo no solo como pérdida romántica, sino como pérdida de oportunidad reproductiva. Esto añade urgencia biológica al dolor emocional. Y cuando estos dos dolores se combinan, crean un estado de arrepentimiento existencial que es difícil de expresar con palabras. La mayoría de los hombres, cuando se enfrentan a este dolor de ella, sienten el impulso de aliviarlo, no es demasiado tarde, podemos intentarlo de nuevo. Parece compasivo, ¿verdad? Incorrecto. Neurológicamente desastroso. Porque cuando eliminas la consecuencia temporal, eliminas al único maestro que realmente puede cambiar su comportamiento. El dolor de la irreversibilidad es lo que cimenta el aprendizaje profundo. Es lo que transforma entiendo intelectualmente en nunca más haré esto. Interrumpir este proceso es robarle la oportunidad de crecimiento real. El hombre estratégico entiende, este dolor no se trata de que tú seas cruel. Se trata de que la realidad es la maestra. Y la mejor forma de respetar a alguien es permitirle que aprenda las lecciones que la vida le está enseñando. Puedes tener compasión por su dolor.
Incluso puedes, eventualmente, elegir darle una segunda oportunidad si se demuestra un cambio genuino. Pero nunca, jamás, eliminas las consecuencias de sus elecciones. Porque las consecuencias son lo único que el cerebro mamífero realmente respeta y aprende. 13º sentimiento, la soledad que ninguna compañía logra llenar. Existe una diferencia neurológica fundamental entre estar solo y sentir soledad. La soledad no es la ausencia de personas, es la ausencia de conexión significativa. El cerebro humano mapea las relaciones en diferentes niveles de profundidad. Los conocidos activan áreas sociales superficiales. Los amigos activan circuitos de confianza moderados. Pero las parejas románticas con las que desarrollamos un vínculo profundo activan áreas del cerebro asociadas con la regulación emocional, la seguridad del apego y la identidad compartida. Cuando estabas presente, no eras solo compañía, eras un regulador de su sistema nervioso. Cuando este vínculo profundo se rompe, se crea lo que los neurocientíficos llaman hambre de apego. El cerebro literalmente extraña la regulación que tu presencia proporcionaba. Ella puede estar rodeada de amigos, familia, incluso teniendo citas con otros hombres. Pero ninguna de estas conexiones alcanza la capa neural que tú ocupabas. Es como tener hambre específica de proteínas, puedes comer carbohidratos todo el día, pero el cuerpo sigue señalando deficiencia. Su cerebro sigue buscando el tipo específico de conexión que tú ofrecías. Esta soledad específica es particularmente cruel porque es invisible socialmente. Ella puede publicar fotos rodeada de gente, parecer socialmente activa, mantener una vida externa vibrante. Pero internamente, el sistema límbico está en un estado de privación crónica. Y aquí está el elemento que la mayoría no entiende: cuanto más intenta llenar ese vacío con conexiones superficiales, más obvio se vuelve el contraste. Cada interacción superficial amplifica la percepción de la profundidad que ella tenía contigo. Es un efecto de contraste neurológico, lo superficial hace que lo profundo sea aún más notable por su ausencia. El error que cometen los hombres es aparecer para salvarla de esta soledad. Ven señales de que ella está sufriendo y ofrecen presencia de inmediato. ¿Resultado? Ella obtiene el beneficio de la regulación emocional que tú proporcionas sin tener que cambiar los patrones que causaron la pérdida inicial. Te convertiste en una aspirina emocional, alivias el síntoma, pero no curas la causa. El enfoque correcto, dejar que sienta completamente el costo de sus elecciones. La soledad persistente es lo que finalmente obliga al cerebro a preguntar: ¿qué necesito hacer diferente para no volver a sentir esto? Y esa pregunta es el inicio de la transformación real. 14º sentimiento, el silencio que grita más fuerte que cualquier discusión. El cerebro humano está evolutivamente programado para detectar y responder a amenazas explícitas. Cuando hay conflicto verbal, discusión, confrontación, el sistema nervioso sabe cómo reaccionar. Lucha o huida. Defender o atacar. Existe un guión neurológico para eso. ¿Pero el silencio? ¿Ausencia total de compromiso? Eso no tiene guión. El cerebro entra en un estado de máxima incertidumbre. Y la incertidumbre, neurológicamente, es más estresante que una amenaza conocida. Cortisol elevado. Hipervigilancia. Intento constante de predecir: ¿qué está pensando? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no reacciona? El silencio estratégico comunica algo que las palabras nunca podrían: ya no eres una prioridad emocional para mí. Cuando discutías, incluso si era negativo, estabas invirtiendo energía. Y la energía es inversión. Pero cuando dejas de reaccionar por completo, ni positivo ni negativo, solo neutro, su cerebro lo procesa como evidencia definitiva de desapego. Y el desapego genuino es la forma más poderosa de comunicación no verbal que existe. Es como si estuvieras diciendo sin hablar: seguí adelante hasta un nivel donde ya no existes como factor. El poder del silencio proviene de su naturaleza ambigua. Su cerebro no puede categorizar definitivamente: ¿es indiferencia? ¿Es rabia contenida? ¿Es un movimiento estratégico? ¿Es autoprotección? La incapacidad de categorizar genera ansiedad sostenida. Y la ansiedad sostenida obliga al cerebro a llenar el vacío con proyecciones.
Ella comienza a crear narrativas, tal vez está con otra. Tal vez nunca me amó de verdad. Tal vez nunca fui tan importante como pensé. Y todas estas narrativas, independientemente de cuál elija, conducen a la misma dolorosa conclusión: perdió el control de la narrativa. Pero atención crítica, el silencio estratégico no es el tratamiento silencioso pasivo-agresivo. El tratamiento silencioso es castigo, estás en silencio, pero aún emocionalmente reactivo. El silencio estratégico es la ausencia genuina, estás en silencio porque realmente seguiste adelante emocionalmente. La diferencia es detectable. Si estás haciendo silencio para obtener una reacción, su sistema nervioso siente la tensión e interpreta todavía está involucrado. Pero si estás en silencio porque genuinamente no tienes nada que decir porque ella ya no es relevante emocionalmente, eso comunica finalidad. Y la finalidad es lo que fuerza el procesamiento real de la pérdida. 15º sentimiento, el recuerdo de los detalles que antes ignoraba. El sistema de memoria humano tiene un sesgo fascinante: ignoramos lo que es constante y notamos lo que cambia. Cuando estabas presente constantemente, su cerebro categorizaba tus acciones como línea base esperada, no digna de atención especial. Las pequeñas cosas que hacías, recordar su café favorito, notar cuando estaba molesta antes de que lo verbalizara, hacer ese chiste interno que solo ustedes dos entendían. En ese momento, su córtex prefrontal lo procesaba como normal. Pero ahora, en la ausencia, cada uno de esos detalles regresa con un peso emocional multiplicado. La neurociencia de la memoria nos enseña que los recuerdos no son reproducciones exactas, son reconstrucciones. Y en estado de pérdida, el cerebro tiene un sesgo a magnificar lo positivo que se perdió. Así que esos pequeños gestos que ella prácticamente no notaba en ese momento ahora regresan en alta definición emocional. Recuerda cómo la mirabas cuando hablaba. Cómo tu voz cambiaba de tono cuando hablabas con ella versus con otros. Cómo inconscientemente ajustabas los planes para acomodar sus preferencias. Detalles que en su momento eran invisibles ahora son luminosos en la memoria. Este proceso tiene un nombre en psicología cognitiva: valoración retroactiva a través de la privación. Es el mismo mecanismo que te hace valorar el agua cuando tienes sed, pero ignorarla cuando está disponible. La disponibilidad constante crea adaptación neural, el cerebro deja de registrarlo como especial. Pero la escasez repentina obliga a la reevaluación. Y cuanto más tiempo permaneces ausente, más detalles emergen en su conciencia. Cada uno se convierte en evidencia acumulativa de que lo que perdió no era ordinario, era extraordinario disfrazado de ordinario. El hombre promedio, cuando descubre que ella está recordando esos detalles, siente validación: ¿ves? Siempre hice esto. Y corre a recordarle todos los sacrificios y gestos que hizo. Error devastador. Porque acabas de transformar el descubrimiento orgánico de ella en una conversación de te lo dije. Y nada mata el procesamiento emocional genuino más rápido que el te lo dije. La jugada correcta: dejar que haga ese descubrimiento sola. Dejar que cada detalle recordado sea una conclusión propia, no algo que tú probaste. Porque las conclusiones propias crean un cambio duradero. Las verdades impuestas solo crean cumplimiento temporal. 16º sentimiento, el intento de mostrar indiferencia mientras el corazón se le destroza. La indiferencia performativa es una estrategia de defensa del ego para protegerse contra la vulnerabilidad. Cuando el sistema límbico está sufriendo un dolor agudo, pero admitir ese dolor significaría admitir un error o debilidad, el córtex prefrontal implementa una máscara social: estoy bien. De hecho, estoy mejor sin él. Y ella puede interpretarlo convincentemente en contextos sociales, riendo demasiado fuerte, publicando fotos demasiado vibrantes. Verbalizando la indiferencia con demasiada frecuencia. Pero cada una de estas señales, cuando está en exceso, revela exactamente lo contrario de lo que pretende comunicar. El cerebro no puede sostener la disonancia entre el estado interno y el rendimiento externo indefinidamente. Es cognitivamente agotador. Mantener la máscara de indiferencia mientras procesa el dolor internamente consume recursos neurológicos masivos. Esto se manifiesta en inconsistencias conductuales: dice que está genial, pero monitorea compulsivamente tu estado.
Afirma indiferencia, pero envía mensajes indirectos. Demuestra felicidad en público, pero tiene crisis emocionales en privado. Y estas inconsistencias son exactamente lo que debes observar si quieres entender lo que realmente está sucediendo neurológicamente. La mayoría de los hombres cometen uno de dos errores aquí. Error 1. Aceptar la indiferencia performativa como real y rendirse. Ella dijo que está bien, entonces debe estarlo. Esto demuestra una falta de comprensión de la dinámica emocional femenina. Error 2. Atacar la máscara directamente. Sé que no estás bien. Esto la obliga a defender la máscara aún más intensamente porque ahora es una cuestión de ego. El enfoque correcto, reconocer la actuación sin desafiarla. Es bueno ver que tú también estás siguiendo adelante. Éxito para ti. Esto la desarma porque estás validando la máscara, no atacándola. Y aquí está el movimiento maestro, cuando genuinamente no te importa si está actuando o no, cuando estás tan concentrado en tu propia evolución que su actuación se vuelve irrelevante. Esto crea el efecto más devastador posible. Porque ahora ella puede interpretar la indiferencia todo lo que quiera, pero no hay audiencia. Y la actuación sin audiencia eventualmente se vuelve insostenible. Su cerebro finalmente pregunta, ¿por qué estoy gastando energía actuando para alguien que ni siquiera está prestando atención? Y cuando surge esa pregunta, la máscara comienza a resquebrajarse. Y con la grieta viene la verdad. 17º sentimiento, la fase en la que empieza a stalkearte en secreto. El comportamiento de monitoreo digital, lo que coloquialmente llamamos stalking en redes sociales, es una manifestación de un circuito neurológico primitivo, vigilancia de recursos. Evolutivamente, nuestros ancestros necesitaban monitorear recursos importantes para la supervivencia. Cuando te conviertes en un recurso que su cerebro categoriza como perdido, pero valioso, el sistema nervioso activa un comportamiento de monitoreo compulsivo. No es una elección consciente, es una respuesta automática del sistema límbico tratando de reducir la incertidumbre sobre el estado de un recurso importante. Este comportamiento tiene patrones específicos y predecibles. Comienza casual, voy a ver rápidamente cómo está. Pero el cerebro libera pequeñas dosis de dopamina cada vez que encuentra información sobre ti. Y la dopamina crea un circuito de recompensa. Pronto, está revisando varias veces al día. Analizando cada foto. Intentando identificar quiénes son las personas que te rodean. Revisando las horas de publicación para inferir patrones de vida. Es una vigilancia obsesiva disfrazada de curiosidad casual. Y cuanto más lo hace, más el cerebro refuerza el patrón a través de la neuroplasticidad. El componente fascinante, esta vigilancia digital es una tortura psicológica autoinfligida. Cada vez que te ve feliz, progresando, con otras personas, el cerebro lo procesa como pérdida amplificada. Pero no puede parar porque el circuito de recompensa está activado. Es similar a una adicción, la actividad causa dolor, pero la compulsión de hacerla supera el deseo de detenerse. ¿Y sabes qué amplifica este comportamiento? Cuando publicas contenido que naturalmente genera curiosidad, un nuevo proyecto, una nueva apariencia, una nueva conexión social. Cada actualización es un señuelo neurológico para su sistema de vigilancia. La jugada estratégica no es ocultar tu vida o hacerla privada, eso comunica que todavía te importa su percepción. La jugada es vivir visiblemente bien sin que parezca que estás tratando de que ella lo vea. Porque cuando eres genuinamente feliz y lo compartes de forma natural, no de forma performativa, se crea una paradoja devastadora para ella. Cuanto más monitorea, más evidencia acumula de que realmente seguiste adelante. Y esta evidencia acumulativa es lo que eventualmente obliga a su cerebro a completar el procesamiento de la pérdida. El stalking eventual se transforma en aceptar la realidad. Pero solo si mantienes una consistencia genuina. 18º sentimiento, la confusión entre orgullo y amor. El cerebro procesa el orgullo y el amor en áreas diferentes, pero interconectadas. El amor activa el sistema de recompensa tegmental ventral, el núcleo accumbens, áreas asociadas con el placer y el vínculo. El orgullo activa el córtex prefrontal dorsolateral y áreas asociadas con la autoevaluación y el estatus social. Cuando estas dos áreas entran en conflicto, cuando amarte significa bajar el orgullo,
Se crea una disonancia cognitiva paralizante. El sistema límbico grita lo quiero mientras el córtex prefrontal grita pero eso me hace parecer débil. Y el cerebro se queda atascado entre dos impulsos contradictorios. Esta confusión se manifiesta en patrones conductuales erráticos. Un día parece abierta, vulnerable, queriendo conexión. Al día siguiente, está distante, defensiva, reafirmando la independencia. No es una manipulación calculada, es una guerra neural genuina. Diferentes regiones del cerebro luchando por el dominio. Y dependiendo de qué región sea dominante en qué momento, ves un comportamiento diferente. Es como ver a dos personas diferentes ocupando el mismo cuerpo. Y en cierto sentido, neurológicamente, eso es exactamente lo que está sucediendo. La mayoría de los hombres reacciona a esta inconsistencia con frustración, decide lo que quieres. Pero exigir una decisión cuando su cerebro está en un conflicto genuino solo intensifica la parálisis. El enfoque neurocientíficamente correcto, crear un entorno donde elegir el amor no cueste orgullo. ¿Cómo? Demostrando una fuerza y un valor tan inequívocos que elegirte es la decisión lógicamente superior, no la emocionalmente débil. Cuando verte no es agachar la cabeza, sino alcanzar algo superior, el conflicto neural se resuelve naturalmente a tu favor. Y aquí está la idea final sobre esta confusión, solo se resuelve definitivamente cuando el costo de mantener el orgullo supera el costo de abandonarlo. Mientras ella crea que mantener el orgullo es sostenible, el cerebro elegirá el orgullo. Pero cuando se acumulan las evidencias de que el orgullo está costando algo irreemplazable, el sistema de toma de decisiones recalcula. Y la recalculación neural no ocurre a través de argumentos, ocurre a través de consecuencias consistentes. No necesitas convencerla de nada. Solo necesitas vivir de tal manera que las consecuencias de sus elecciones se vuelvan innegablemente claras. 19º sentimiento, el momento en que se da cuenta de que ya no tiene poder sobre ti. El poder en la dinámica de las relaciones se define neurológicamente como capacidad de influir en el estado emocional del otro. Cuando podía hacerte feliz con su aprobación o hacerte sufrir con su desaprobación, tenía poder. Tu sistema nervioso reaccionaba al suyo. Cuando se daba cuenta de que un mensaje suyo te hacía buscarla, que una mirada suya te desestabilizaba, que su ausencia te consumía, eso activaba centros de recompensa en su cerebro. No por crueldad, sino porque el poder sobre un recurso valioso es evolutivamente gratificante. Es seguridad biológica. El momento en que se da cuenta de que este poder se ha evaporado es neurológicamente traumático. Ella prueba, envía un mensaje y tú respondes neutro, o ni siquiera respondes. Aparece atractiva y tú no reaccionas. Intenta provocar celos y tú demuestras indiferencia genuina. Cada prueba que falla en generar la reacción deseada es procesada por su cerebro como pérdida de poder. Y cuando acumula suficientes pruebas sin la respuesta deseada, el cerebro concluye irreversiblemente, ya no tengo influencia sobre él. Esta conclusión activa una respuesta de pánico porque significa que ya no puede controlar el resultado. Esta percepción de pérdida de poder tiene un efecto paradójico, frecuentemente aumenta tu valor percibido. ¿Por qué? Porque las personas sobre las que no tenemos poder son automáticamente categorizadas como de alto valor por el cerebro. Es lógica evolutiva simple, si alguien no me necesita, debe tener acceso a recursos abundantes. Y recursos abundantes igual a alto valor en el mercado de apareamiento. Así que, irónicamente, cuanto menos poder tienes sobre ti, más valioso te vuelves en su percepción. Es una inversión completa de la dinámica original. La jugada final aquí, nunca verbalizas este poder. Los hombres inseguros sienten la necesidad de declarar, ya no tienes poder sobre mí. Eso es reactividad verbal, prueba de que todavía tiene poder, porque todavía estás respondiendo a la dinámica. El verdadero poder se demuestra a través de la consistencia conductual silenciosa. Simplemente vives como un hombre que no se ve afectado por su aprobación o desaprobación. Y cuando esto se convierte en un patrón irreversible a través de meses de consistencia, su cerebro finalmente acepta, las reglas cambiaron. Y ya no sé cómo jugar este juego. Y con esa aceptación viene o la transformación genuina o el distanciamiento definitivo. Ambos resultados son una victoria para ti. 20º sentimiento,
el sufrimiento que enseña y transforma el arrepentimiento en lección. Existe una diferencia neurológica fundamental entre el arrepentimiento superficial y el arrepentimiento transformacional. El arrepentimiento superficial activa solo el córtex prefrontal, sé intelectualmente que me equivoqué. El arrepentimiento transformacional activa el córtex más el sistema límbico más las conexiones con las áreas motoras, siento visceralmente que me equivoqué y mi comportamiento futuro será inevitablemente diferente. ¿La diferencia entre los dos? Intensidad y duración del sufrimiento. El arrepentimiento superficial proviene de una consecuencia breve. El arrepentimiento transformacional proviene de un sufrimiento sostenido e ineludible. Cuando ella sufre lo suficiente, cuando cada uno de los 19 sentimientos anteriores ha sido procesado completamente, el cerebro pasa por una reorganización neural llamada aprendizaje dependiente del estado emocional. Las vías neurales asociadas con los comportamientos antiguos, desvalorizarte, buscar validación externa, priorizar el orgullo sobre la conexión, se asocian con el dolor. Y el cerebro, por principio fundamental de supervivencia, evita los comportamientos asociados con el dolor. Simultáneamente, los nuevos patrones, valorar la conexión genuina, invertir consistentemente, elegir la vulnerabilidad sobre el ego, se asocian con la reducción del dolor y, eventualmente, con el placer potencial. Pero, y esto es crucial, la transformación genuina solo ocurre si el sufrimiento es sostenido el tiempo suficiente para que se produzca la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, formación de nuevas conexiones neurales, lleva tiempo. Los estudios muestran un mínimo de 66 días para la formación de nuevos hábitos, pero la transformación de patrones relacionales profundos puede llevar meses o incluso años. Si alivias su sufrimiento prematuramente, volviendo antes de que la transformación se complete, interrumpes el proceso. El cerebro respira aliviado, genial, ya no necesito cambiar. Conseguí lo que quería sin hacer el trabajo difícil. Y nada ha cambiado fundamentalmente. La verdad final que separa a los hombres con abundance mentality de los hombres con scarcity mentality, los hombres con escasez no pueden dejarla sufrir porque ellos también están sufriendo. Necesitan el alivio de la reconciliación tanto como ella. Pero los hombres con abundancia entienden, si ella no aprende la lección a través de consecuencias reales, está condenada a repetir el patrón. ¿Y tú? Estás condenado a ser desvalorizado nuevamente. Entonces, dejas que su sufrimiento complete su trabajo educativo. No por crueldad, sino por respeto. Respeto por su capacidad de crecer. Y respeto por ti mismo para no volver a aceptar menos de lo que mereces. Si este video te ha traído alguna idea o motivación, aprovecha ahora para hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Aquí, cada contenido es creado con atención y propósito, nuestro objetivo es ayudarte a evolucionar, conocerte mejor y convertirte en la versión más fuerte de ti mismo. Buscamos siempre traer estrategias claras y prácticas que puedas aplicar en tu día a día y sentir resultados reales. Quiero desafiarte ahora, escribe en los comentarios la palabra gratitud y la frase rumbo a mi mejor versión. Este simple gesto hace que el video llegue a más hombres que también están buscando crecimiento y transformación, ayudando a más personas a beneficiarse de nuestro contenido. Tu apoyo va más allá del me gusta y la suscripción, fortalece el canal y nos da energía para seguir produciendo materiales que realmente marcan la diferencia. Cada interacción tuya contribuye para que podamos llegar a quien más necesita orientación y motivación. Así que, no te quedes fuera, participa, comparte tus experiencias y sigue los próximos videos. Siempre estamos trayendo nuevos consejos e insights para impulsar tu evolución personal. Gracias por estar junto a nosotros en este viaje, vamos a crecer juntos.